En línea con Enrique Fernández. Bueno, estamos en vivo, señores, en nuestra plataforma de YouTube, Enrique Fernández en línea. Hoy es 24 de abril. Para mucha gente, para esa generación de los 60, 70, 80, 24 de abril representa mucho. Vamos a hablar mucho del 24 de abril. Me gustaría que usted empiece a dar mente, lo que tiene más o menos edades de esa época. ¿Qué estaban haciendo ese día? ¿Cómo los sorprendió la guerra? Porque yo le voy a contar a ustedes qué yo estaba haciendo ese día cuando comenzó la guerra de abril, el 24 en la República Dominicana. Así que no se muevan de ahí. Pero vamos a hablar de la actualidad. Y voy a comenzar con el presidente de la República, Luis Abinader, que dio una declaración contundente sobre lo que pide Amnistía Internacional a la República Dominicana con esto de las medidas que está implementando el gobierno en los hospitales públicos del país. Importante esa medida o esa palabra que dijo el presidente de la República porque no despeja dudas. Vamos a ver qué dijo el presidente Luis Abinader en este 24 de abril. Amnistía Internacional tiene que, yo les respondo, que vaya a trabajar en Haití, que vayan a ocuparse de la situación de los derechos humanos en Haití, que no abandonen Haití, y a la comunidad internacional también que lo haga. Nosotros, y mi responsabilidad, es defender la República Dominicana. Amnistía Internacional. Bueno, ahí estaba el presidente Luis Abinader, un poco quillado, incómodo, con Amnistía Internacional, y respondió este jueves a la petición de Amnistía Internacional para que detenga el protocolo de la medida migratoria que afecta a los haitianos que acuden a los centros hospitalarios. Muy buena respuesta del presidente, porque hay que decir, señores, que Amnistía Internacional siempre ha perseguido a la República Dominicana. Son cajas de resonancia, de participación ciudadana y de un grupo de periodistas y analistas y izquierdistas light que tiene la República Dominicana, que han estado cuestionando el país con esto de cómo se tratan los haitianos en la República Dominicana. Y todo el mundo sabe que aquí no hay problema con los haitianos. El problema, lo que se está pidiendo es el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, en el día de hoy se hizo una marcha patriótica que fue al Palacio Nacional. Fueron muchas gentes, pero no lo mida por la cantidad de personas, mídalo por el mensaje. El mensaje que se está enviando a la sociedad dominicana de que por lo menos ya la República Dominicana se prepara para no aguantar tanta vaina de potencias extranjeras y del mismo pueblo haitiano que se ríe de nosotros. Vamos a escuchar el inicio de la marcha. Y no es así. Si ustedes ven a alguien que trata de boicotear esto, infiltrarlo, tratar de crear problemas, infórmenlo al que se encuentre más cercano y a las autoridades, porque esto hay que cuidarlo. Esta es la oportunidad de que el país eche para adelante para construir la patria que Duarte soñó. Miren, señores, estando así, estamos pidiendo al presidente que haga una revisión del registro civil. Este es el momento de que se limpie el registro civil antes que salga la cédula. Y en estos 25 hemos tenido una confrontación, un desastre del registro civil.
nacionales del país. Que las personas que vean un agente de migración haciéndolo bien, usted como dominicano, no permita que se grabe para que nos acusen internacionalmente. Bueno, ahí estaba Ángelo Vázquez, sí señor, iniciando la marcha que se efectuó en la capital dominicana. Y aparte de eso, Ángelo le pidió al presidente Luis Abinader que detenga la marcha del próximo 27 de febrero, 27 de abril, que van a ser los haitianos que dirige Belique, y que ellos estarán tempranito desde las 8 de la mañana. Y yo pienso que sería sensato que el gobierno no deje que se efectúe ese acto en el Parque Independencia, por el simbolismo del Parque Independencia, que se vayan a otro lado, pero no al Parque Independencia, porque ahí estarán la vieja orden dominicana. ¿Qué dice Ángelo? Adelante. Es que nosotros pedimos al gobierno que tenga palabra, nosotros tenemos que tener palabra con el pueblo. Y también pidiéndole al presidente que detenga la marcha haitiana de este domingo 27 al altar de la patria, que estaremos allá desde las 8 de la mañana defendiendo el altar de la patria con nuestras vidas. Por último, cuando lleguen al palacio, ¿qué van a depositar? ¿Algún documento? Vamos a depositar un documento. Bueno, ya lo saben, eso es el 27. Miren, vamos a hablar ahora del 24 de abril. ¿Qué yo estaba haciendo ese 24 de abril? Yo era un muchacho, tenía de 13 y pico de años, no tenía 14 cumplido todavía, pero sí puedo recordar allá en San Francisco de Macorís, ese día 24 de abril, y me surge la idea de explicarle al país qué yo estaba haciendo ese día para que la gente que tiene más o menos la edad de uno, un poquito más joven, recuerde qué estaba haciendo, qué estaba realizando. Eso hace mucho tiempo de eso. Éramos muchachos, mozalbete, como dicen. Bueno, pues ese día fue un 24 igual que el día de hoy. A veces nublado, a veces soleado, una tarde brumosa con mucha, brisa. 24 de abril. Yo trabajaba en siendo un muchachito, en una mueblería, en la mueblería Santa Rosa de Pedro Pichardo, frente al Mercado Nuevo de San Francisco de Macorís. Ahí estábamos un grupo. Y siendo la 1 y pico de la tarde, 2 de la tarde, siempre escuchábamos a Radio Comercial, Tribuna Democrática en esa época. Y recuerdo el discurso de Peña Gómez, que iniciaba cada día a la 1:30 de la tarde, ahí en Radio Comercial. Bueno, y ya en ese momento ya se sentía el olor de algo que se estaba cocinando, algo que nació casi espontáneo. Mucha gente no estaba preparada porque lo sorprendió de esa revuelta, que no comenzó como una guerra, sino, bueno, vamos a pedir el retorno de la constitucionalidad del 63 o del 62 de Juan Bosch, porque Juan Bosch lo tumban los militares. Y eso quedó ahí, porque que Bosch ganó como con un 60 y pico %, caramba, y la gente se quedó como con ese amargamiento de la derrota del golpe de Estado, Juan Bosch. Y siempre se hablaba de conspiraciones, y por acá, que por allá, Peña Gómez por un lado, el PRD por el otro. Bueno, el ambiente estaba cocinándose ese día. Y se estalló espontáneamente la guerra de abril. Inclusive no había ni comandante en esa época, porque el que supuestamente iba a comandar la revuelta estaba fuera del país. Y apareció Camaño. Siempre aparece alguien. Camaño apareció. Y naturalmente, yo en San Francisco de Macorís, yo recuerdo que a medida que pasaban los minutos, las horas,
el pueblo estaba más o menos escuchando las orientaciones de cadena nacional y todo ese tipo de cosas que habían, pero tampoco en San Francisco había una directriz de lo que se iba a hacer. Tampoco las Fuerzas Armadas en esa época tenían un esquema trazado, había mucha confusión. Inclusive en las primeras horas de la revolución, muchos comandantes estaban con la revolución, otros estaban neutros y muchos esperando órdenes. Así estaba San Francisco de Macorís. Alguien dijo: vayan a la fortaleza que ahí le van a dar arma a la gente. Y yo decía, bueno, pero jovencito al fin, pero ¿y a qué yo voy a buscar un arma si yo nunca he tirado con nada? Pero mucha gente fue a la fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís a ver si conseguía un revolvito o una pistola o una ametralladora, ¿cómo se llama? De San Cristóbal, una Cristóbal. Y recuerdo que voy con un grupo de amigos a mirar en la fortaleza Duarte qué era lo que estaba pasando. Fueron muy cautos los guardias en esa época, que no entregaron armas. Ellos se quedaron, no tenemos órdenes, fue lo que dijeron. Y después empieza a depurarse la cosa, se divide las fuerzas y se organiza ya la fuerza de derecha dirigida por Elías Wessing y Wessing. Entonces los guardias de San Francisco de Macorís, en vez de irse a favor del pueblo, se quedaron a la orden de la guardia que dirigía, o las Fuerzas Armadas que dirigía Elías Wessing y Wessing. Y ahí comienzan, ya ustedes saben, los disturbios en la capital dominicana, las escaramuzas, los tiroteos, asaltos en el puente, la batalla del puente Duarte, una guerra fuerte con los cascos blancos. Bueno, empezó la guerra, compadre. Y uno dice, caramba, ¿por qué esta guerra que hace tantos años sigue la gente mencionándola? Miren, Estados Unidos en esa época estaba muy preocupado con el auge de la Revolución Cubana, que fue en 1959, que llega Fidel Castro al poder, y América Latina se respiraban aires de revolución, de una juventud que aprendió algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, había una efervescencia revolucionaria de la época, una juventud ardiente, politizada, y esto tomó fuerza después de la Guerra de Abril, porque la Guerra de Abril se quedó solamente en el ambiente de la capital. No hubo una estrategia porque fue tan rápido que la gente no se preparó. Ahora, sí hubo un levantamiento allá en San Francisco de Macorís, que de eso yo podía hablar porque yo estaba presente en el barrio, ¿no? Donde muchos muchachos del barrio participaron. Yo sé que veía el murmullo, siempre escuchaba, ¿no? Que esto, lo otro. Las armas escondidas en los basureros, muchas armas regadas. Y San Francisco de Macorís tuvo un levantamiento porque fue una idea del Movimiento Popular Dominicano y de algunos dirigentes del 14 de junio de expandir la guerra a ciudades importantes. Entonces San Francisco de Macorís políticamente era una de las ciudades más avanzadas a nivel político, y se tomó a San Francisco de Macorís por ser cabecera de la provincia de Duarte. Y una guerrilla en San Francisco de Macorís, una guerra, podía extenderse a toda esa zona de Salcedo, Villatapia, Anagua. Era como qué sé yo, como
el terreno propicio para la expansión. Pero siempre hay gente que flaquea. Delataron a los muchachos. 2 días antes, ya las Fuerzas Armadas Dominicanas, que estaban del lado de Wessing, sabían del movimiento en San Francisco de Macorís. Y 24 horas antes empezaron las detenciones y los asesinatos. Yo perdí ahí un gran amigo, Chepe Sánchez, que era un muchacho, un lanzador con una promesa extraordinaria, zurdo, buen mozo. Las mujeres iban al play a ver a Chepe Sánchez. A Chepe lo agarraron en su casa, en un allanamiento, y él, por no llevarse 2 o 3 personas de las que estaban ahí, dejó de explotar 2 granadas que tenía en las manos. Lo detuvieron y al día siguiente fuimos al cementerio a ver los muertos del día anterior, y ahí estaba Chepe Sánchez como con 40 puñaladas. Lo torturaron, le sacaron algunos secretos y ahí terminó la película de San Francisco de Macorís. Tanto así que muchos de los combatientes que supuestamente iban a reforzar en San Francisco de Macorís no pudieron llegar. Y uno de los que tuvo que devolverse fue Amable Germán Aristi, que llegó a la capital dominicana vestido de sacerdote, porque se armó una cacería grande a nivel de todo el Cibao. Todos los revolucionarios que tenían ubicado cayeron presos. Todavía hay gente que murió que no se sabe cómo, dónde lo enterraron, ni aparecen de esa época. Pero la guerra siguió en la capital dominicana, y yo recuerdo que muchas damas de San Francisco de Macorís llegaban al Distrito Nacional en ambulancia llena de plátano, de yuca, de carne, porque fue una revolución tan popular que la misma gente mantenía a los combatientes. Y gente que combatió, que sabe lo que estoy diciendo, puede recordar de que no se pasó hambre en la revolución, a pesar de no sembrar una yuca, ni un plátano, ni criar una gallina. La gente comía bien. Y Camaño desarrolló un liderazgo extraordinario. Pero nada, terminó la revolución, hubo unos acuerdos, y vamos a poner un fragmento del discurso, más o menos antes, pero ya al final de la guerra, del coronel Camaño. Adelante. El valiente pueblo dominicano sabrá reconquistar sus legítimos derechos de vivir libre y sin temores. Llevo conmigo, en lo más hondo de mi corazón, la causa de la democracia. No estaré, pues, lejos de mi pueblo. Pido a todos los dominicanos que lucharon bajo el lema común de la constitucionalidad y de la soberanía, continuar de la misma manera, unidos todos en beneficio del pleno rescate de los valores nacionales. Y hago el juramento sobre la tumba de los que en esta lucha han caído, por mi honor de dominicano y de soldado, que cuando la patria lo reclame, aquí estaré de nuevo, dispuesto a luchar por la democracia y por la soberanía nacional. El valiente. Bueno, esa fue una de las últimas entrevistas, quizá la última, de Camaño en plena guerra de abril. Y después se le preguntó a Camaño si él podría ser candidato, porque aparte de eso se formó un gobierno interino y estaba encargado de organizar elecciones libres. Y Camaño dijo que no. Además, ofreció una declaración muy importante sobre ese desprendimiento, porque Camaño se convirtió en un líder nacional. Y ahí ustedes van a ver, el propio Camaño, la visión que tenía sobre el futuro de la República Dominicana y de las elecciones. El resultado de las elecciones es el pueblo dominicano el que mejor debe responder. Hubo fraude. Esto también tiene que contestárselo el pueblo dominicano. Primero quiero aclarar lo siguiente. La lucha del pueblo dominicano contra el invasor extranjero en la revolución constitucionalista
tuvo como base principal, en principio, traer de nuevo el gobierno constitucional que presidía el profesor Bosch. Este gobierno se lo dio el pueblo en elecciones libres y democráticas en el año 1962 y fue derrocado por un golpe de Estado militar que, para desgracia de los dominicanos, le hizo más daño al país que lo que quizás le hizo Trujillo en muchos otros tiempos de su historia. Creo también que es el pueblo dominicano quien debe a sí mismo contestarse si este proceso electoral les resuelve su situación económico-social, servirle mejor a los intereses de mi país, estudiando, organizándome para el futuro. Nadie sabe todavía las cosas que pueden suceder en la República Dominicana. El pueblo dominicano espera de sus hijos, de sus hombres, que lo den todo en bien del conglomerado nacional. Aunque yo no soy político, ni nunca he deseado serlo, no solamente como político se le sirve al país, también se le sirve como militar, defendiendo los intereses de la nación. Bueno, ahí estaba Camaño con esa reflexión de un hombre muy especial en la República Dominicana, un líder. Inclusive después a Camaño se le propuso venir a la República Dominicana y participar en las elecciones, quizás hasta como vicepresidente de Juan Bosch o de Peña Gómez. Sin embargo, él rechazó por la desilusión, la frustración de Camaño después de la guerra. Hay que decir que el país fue invadido por Estados Unidos. Se habla de 40,000 soldados. Yo pienso que son menos, porque para esa época quizás 40,000 hombres, la logística no era tan eficiente en todos estos lares para mantener 40,000 personas. Pero vinieron miles de soldados norteamericanos, desembarcaron el 28 de abril, que es otra fecha importante para la República Dominicana, porque esas tropas combatieron en el país. Combatieron con los constitucionalistas y naturalmente no pudieron doblegar ni romper las trincheras que tenían los constitucionalistas en esta zona colonial de Santo Domingo, Ciudad Nueva. Estaban bien pertrechados por ahí. Entonces vinieron las elecciones preparadas por Estados Unidos. Vino el retorno de Joaquín Balaguer, que participó, gente de Balaguer, en la Guerra de Abril. Ellos participaron. Entonces Balaguer, que vivía en Estados Unidos, específicamente en Queens, fue traído para participar en esa campaña electoral, pero con más de 30,000 o 40,000 soldados norteamericanos aquí. Juan Bosch sabía que no podía ganar las elecciones bajo esa circunstancia, por una sencilla razón. Si se hace una revolución, un levantamiento militar para retornar a la Constitución de 1963, donde Juan Bosch era el protagonista, es imposible ganar libremente una elección, porque quedaría en ridículo quienes vinieron a impedir que él fuese presidente. Estados Unidos vino, no podía permitir que mediante una guerra y después unas elecciones ganara Juan Bosch, porque ¿para qué vinieron? Esa reflexión que uno ahora la puede hacer es una de las causas que uno dice, bueno, ¿y por qué una Guerra de Abril tan popular y un partido como el PRD en esa época, grande,
a nivel nacional, no pudo ganar las elecciones y fue derrotado por un Joaquín Balaguer que salió huyendo de la República Dominicana cuando mataron a Trujillo. Balaguer fue sacado del país por una huelga general de más de 7 días, 12, qué sé yo. Una huelga mantenida por los mismos ricos. Sacaron a Balaguer del país. Juan Bosch es que le da el pasaporte a Joaquín Balaguer cuando llega a la presidencia en el 63. Entonces Balaguer regresa, gana las elecciones, un fraude colosal en esa época se hizo, y ahí comienza la etapa dolorosa de la República Dominicana, que Balaguer viene con un librito de Estados Unidos. Ese librito era acabar con toda una generación de revolucionarios que pelearon en la revolución y que seguían siendo bujía de, ¿verdad? Era un peligro para la derecha en la República Dominicana. Aquí se organizaron bandas paramilitares, desaparecieron miles de jóvenes que murieron después de la Guerra de Abril. Otros fueron exiliados. Algunos fueron comprados por el mismo Estados Unidos para que vendieran droga allá en Nueva York. Y después la aniquilaban allá. Fue toda una generación de intelectuales y de profesionales que murió en esos fatídicos 12 años de Joaquín Balaguer. Porque Balaguer vino con ese mandato de los americanos. Este país, miren, en 1965, la droga casi no la conocía nadie. La droga la trajeron aquí los militares norteamericanos que la hicieron popular en la República Dominicana, especialmente la marihuana. Porque el que conoce la historia de esa época sabe que el movimiento hippie, por ejemplo, en Estados Unidos, que nació con la guerra de Vietnam, por ahí mismo, por el 60 y pico, por ahí, su adicción, su hobby era la marihuana, el pelo largo, muchos ricos durmiendo en parques, tenían una filosofía. Y los guardias que vinieron aquí a esa invasión norteamericana también trajeron sus trucos y dejaron plantado eso en el país. Y ahí empieza la República Dominicana a consumir drogas. No quiere decir que no había, lo que pasa es que popularmente no se conocía. En el 65 yo no sabía lo que era eso ni nada. Pero había algunos que ensayaban aquí con unas hojas rarísimas de campana, haciendo qué sé yo qué cosa, allá por mi barrio. Pero al llegar este furgón de ideas nuevas, bueno, entró la República Dominicana en el libertinaje, y la juventud empezó a pensar de otra manera. A pesar de una guerra soterrada con Joaquín Balaguer, porque no fue fácil. Esos 12 años de Balaguer, aquí había mucha gente armada, que quedó armada después de la guerra. Y aquí los partidos de izquierdas eran comandos clandestinos de gente que se enfrentaban también al gobierno. Pero el gobierno tenía más campo para trabajar y además pudo articular una serie de resortes de caliezaje fuera y dentro del territorio nacional para cazar a los dirigentes importantes de la República Dominicana. Por eso dicen que esos sangrientos 12 años de Balaguer fue lo que Balaguer después dijo: bueno, yo tengo que seguir gobernando la República Dominicana y mostrar otra cara, otra mano. Y Balaguer después hizo 22 años, me parece. 22. Sí, duró muchos años, pero hizo un gobierno diferente. Pudo borrar un poco la historia, aunque no le van a perdonar
ese aniquilamiento de toda una generación. Después Camaño vino en el 73 en una guerrilla por Caracoles. Todo el mundo recuerda eso, porque Camaño tuvo una transformación. Se quedó en el foquismo, aprendió mucho de los cubanos, después salió huyendo de Cuba, se escondió. Fidel Castro decía a Camaño que ya eso no era posible. Y bueno, vino Camaño aquí, murió. Todavía hay gente viva de los que fusilaron a Camaño. Pero él vino en una guerrilla. Y fue tomado prisionero y creo que después fusilado. Dice la gente por ahí que cuando lo agarraron a Camaño, llamaron a Balaguer, que tenían el hombre lo tenían agarrado ya, domado. Y que Balaguer dijo: ¿qué te quiere que yo haga? Aquí no hay cárcel para ese hombre. No dijo más nada. ¿Y qué hicieron los guardias? Entendieron las señas y lo fusilaron. Parece que Camaño decidió morir así, o estaba muy desubicado de la política, que había dado un cambio extraordinario por la misma persecución del gobierno de Balaguer. Muchos cuadros de revolucionarios fueron asesinados, otros perdieron la comunicación, como el caso de los Palmeros, por ejemplo, de Germán Aristis, que murió en la cueva ahí por San Isidro. Todos esos muchachos murieron, pero no estaban conectados. Sí, Camaño hubiese estado conectado con esos grupos, quizá tenía o pudo haber conseguido un apoyo militante en las ciudades, pero estaba desubicado. Y ya los partidos políticos, como el PRD, tampoco tuvo contacto con él, y mucho menos con Juan Bosch. Pues se han inventado muchísimas cosas, y Juan Bosch y Peña Gómez tenían años que no sabían de Camaño. Si no sabía Fidel Castro, que fue el que lo acogió en La Habana, porque él se perdió en Londres, y de ahí no se supo más. Y armó su proyecto él solo, y todo el mundo le dijo: Camaño, tú no puedes ir para la República Dominicana. Ya esta época ya no está, por lo menos superada en nuestros países. Bueno, hoy 24 de abril queríamos hablar sobre este día tan importante en la República Dominicana, por lo menos para la generación que queda de nosotros. Porque el problema de aquí es que quieren borrar la historia del país. No se puede borrar la historia. República Dominicana tiene una historia bellísima en luchas. Y muchos gobiernos irresponsables que han llegado a gobernar este país han tratado de borrar como que nada. Esa época del 24 de abril del 65 debe ser estudiada, como hizo un grupo de intelectuales en París que se reunió. Entre ellos estaba Leonel Fernández, hablando de buscar respuestas sobre ese acontecimiento, sobre ese levantamiento en América Latina, lo que representó después para la República Dominicana, la lucha que le dio a este país vivir con una democracia mocha como la que tenemos ahora. Todo ese trayecto, señores. Pero la nueva generación tienen que explicarle qué fue lo que pasó. Estos historiadores que hay ahora, que están viciados, no pueden escribir una historia real. Describen una historia acomodada, dependiendo de intereses. Todavía que hay gentes que defiende algunas cosas de esos 12 años que estamos hablando. Aunque Balaguer después cambió. Pero Balaguer fue puesto por Estados Unidos para limpiar toda una generación de intelectuales y revolucionarios en esa época. Porque Estados Unidos tenía una filosofía, no podía permitir otra Cuba en América Latina. Y el país más cerca que tenía Cuba a nivel revolucionario era la República Dominicana.
por el avance ideológico que tenían los dominicanos y la valentía como la gente pelea. Por eso esas luchas hay que hablarla de raíz, hablarla desde la raíz, para que la gente, la nueva generación pueda entender. Por lo menos uno hace un esfuerzo, dice algo de lo que se puede recordar. Como yo dije en principio, yo estaba muy pequeño, pero recuerdo hasta qué hice ese día, hasta qué comí ese día, y cómo me desvelaba yo con un radito en mi casa, escuchando la revolución, los programas que se hacían desde Santo Domingo. Viví la guerra de San Francisco de Macorís. Todo el barrio se fue para los campos huyendo. En mi casa nos quedamos todos ahí. El barrio solito para mí solo y un grupito de mis amigos, comiendo naranjas en los patios, recogiendo balas de las que se cayeron. Todo eso me la pasé yo en San Francisco, durmiendo en el suelo, porque teníamos miedo de que, ¿verdad?, se armara un tiroteo. Todo el mundo salió huyendo. Fue casi un mes entero en esa zozobra, donde la policía iba y se llevaba gente de madrugada y no aparecían. Todavía me acuerdo cuando se llevaron a Papito Matacuero en San Francisco de Macorís. Yo no sé por qué le pusieron ese nombre, pero un día entraron, se lo llevaron, hasta el sol de hoy. Jamás supe de don Papito. Pero nada, señores, gracias a todos. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, Enrique Fernández en línea. Quiero comentarios. Quiero también que se comparte este video, porque ha sido un recorrido, ¿no?, de lo que yo pienso y la significación que tiene el 24 de abril.